Buenos días. Espero que el café los haya despertado un poco porque yo les voy a dormir más. Yo quiero platicarles un poco sobre lo que hacemos en el banco de cerebros, sobre todo estas alteraciones neurodegenerativas que estamos viendo, no nada más en la enfermedad de Alzheimer, sino en otras patologías. Para nosotros es muy importante precisamente entender todo este proceso neurodegenerativo, porque hasta el momento, a pesar de que se hayan desarrollado algunos modelos animales, algunos modelos celulares donde puede haber alteraciones o modificaciones de la proteína tau, y también por otro lado se están viendo el efecto que puede tener el péptido beta amiloide, dos proteínas que están involucradas en el proceso neurodegenerativo en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, estas alteraciones que nosotros vemos en los cerebros, en estos modelos animales, dista mucho del procesamiento realmente de lo que ocurre en el cerebro mismo. Esto para nosotros ha sido de vital importancia. Entonces, a pesar de que se tienen estos modelos animales, estos modelos celulares, es de vital importancia poder entender lo que es este procesamiento degenerativo en el cerebro mismo de la persona que tiene esta enfermedad con Alzheimer. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar, en la primera parte les voy a mostrar más o menos qué hacemos en el banco de cerebros. ¿Cuál es nuestra finalidad en el banco de cerebros? Bueno, cuando nos donan el cerebro, nosotros tenemos, al tomarlo nosotros en nuestras manos, lo primero que hacemos es separarlo, los dos hemisferios se separan, uno se mantiene en aldehídos a 4 grados centígrados y el otro hemisferio se mantiene a menos 80 grados centígrados. Cada uno de ellos es precisamente para poder hacer diferentes estudios en este tejido. El congelado, pues hacemos estudios bioquímicos y también análisis genéticos. Por otro lado, el que tenemos en aldehídos, lo utilizamos para poder precisamente hacer lo más importante, que es el diagnóstico histopatológico. Una vez que nosotros hemos obtenido ya el tejido en las óptimas condiciones, nosotros tomamos un pequeño fragmento para poder hacer precisamente lo que es el diagnóstico histopatológico. El apoyo que el Banco de Cerebros de México ha favorecido es que actualmente, desde hace 2 años a la fecha, hemos empezado a trabajar con el Banco de Cerebros de la UNFU, que lo está llevando a cabo la doctora Daisy Acosta, y obviamente con las autoridades de la Universidad Nacional Pedro Sureña. Esto nos ha ayudado a nosotros mucho, porque finalmente tenemos que hacer una red latinoamericana precisamente de estos bancos de cerebros para poder estudiar y tener más tejido, para poder analizar más lo que es este proceso neurodegenerativo que es el del Alzheimer. Asimismo, quiero pedirles que me acompañen precisamente a entrar un poquito más allá sobre lo que hacemos y sobre todo este viaje que quiero que me acompañen, de ver más allá en el cerebro mismo, de lo que ocurre molecularmente. Normalmente ahorita hemos estado escuchando sobre métodos de diagnóstico temprano, también sobre todo las actividades clínicas que pueden estar presentando los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Pero entonces ahorita lo que quiero es que me acompañen precisamente para entender todo lo que ocurre en el cerebro mismo. Obviamente dentro de esto queremos analizar precisamente estas lesiones que son las marañas neurofibrilares y qué es lo que caracteriza realmente el deterioro cognitivo de la persona. Para nosotros poder entender y hacer el estudio neuropatológico de la enfermedad de Alzheimer y buscar un método de diagnóstico temprano y un biomarcador específico para poder evidenciar tempranamente esta patología, pues obviamente tenemos que entender inicialmente cómo es el proceso normal de las proteínas involucradas en el cerebro que se ve afectada en la enfermedad de Alzheimer, pero al mismo tiempo tenemos que entender otras patologías llamadas también taupatías que finalmente comparten el procesamiento molecular anormal que se da en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Dentro de este viaje quiero que ustedes vean cómo es que nosotros hemos pretendido cambiar este análisis sobre este procesamiento degenerativo. Creo que no funciona. Por ahí.
La que sigue. Bueno, en lo que arreglan esto, esta operación ya no es declarativa, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, fíjense que esto, para nosotros lo que queremos es precisamente entender toda esta neurodegeneración que se basa principalmente en lo que son las modificaciones que nosotros vamos a observar en nuestro cerebro. Saben ustedes bien que realmente nuestro aprendizaje, ¿sí?, nuestra actividad cerebral empieza desde mucho antes que nazcamos. Empieza ya una actividad cerebral, empieza una gran actividad de procesamiento molecular en nuestro cerebro, que finalmente todo lo que somos en esencia como individuos es todo lo que vamos adquiriendo de conocimientos durante toda nuestra vida. No por ser adultos mayores crean que ya no aprendemos, sino al contrario. Esta adquisición de conocimientos tenemos que nosotros transmitirla hacia los jóvenes. Y bueno, esto se debe principalmente a nuestra actividad cerebral y a las comunicaciones neuronales. Pero también tenemos que entender que nuestra población a nivel mundial, en Europa, por ejemplo, ya la población mundial, la población en Europa de adultos mayores se ha incrementado considerablemente. A diferencia de nuestros países de Latinoamérica, ellos envejecieron ricos, nosotros estamos envejeciendo pobres. Por otro lado, también en el 2050 nuestra tasa de envejecimiento va a ser preponderantemente adulta mayor. Por lo cual, también esto va a verse afectado o se va a estar asociado precisamente con el incremento también de enfermedades neurodegenerativas propias de los adultos mayores. Entonces, sobre esto es lo que tenemos que tener gran impacto y tener que buscar estos métodos diagnósticos, porque como saben ustedes, el método diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer todavía no se puede hacer tempranamente. Se ha buscado algunos marcadores para esto, pero aún en el momento que ustedes ahorita les voy a mostrar todo el procesamiento degenerativo, realmente es muy difícil que podamos hacerlo. La enfermedad de Alzheimer, como ustedes ya bien lo saben, tiene dos formas de aparición. Una que es la forma esporádica y la otra que está involucrada en lo que es la forma genética. Dentro de la forma genética se tienen modificaciones o mutaciones en lo que son la presenilina 1 o presenilina 2 y la proteína precursora de amiloide. Tiene el 50% de probabilidad de heredarla a su descendencia. Sin embargo, esta forma de presentación se desarrolla alrededor de los 40 a 45 años de edad. Sin embargo, la forma esporádica, que es la más abundante, ¿sí?, que es el 95% de los casos de la enfermedad de Alzheimer, esta no sabemos qué la detona. Hay factores de riesgo, ¿sí?, pero esta normalmente se desarrolla después de los 65 años de edad, en donde esta forma esporádica no tiene mutaciones como la que se presenta acá. Hay un factor genético como es la poliproteína E que puede realmente estar involucrado o asociada a este proceso degenerativo de la forma esporádica, pero no necesariamente va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer cuando se tiene esta poliproteína E4 en homocigosis. Dentro de esto, este proceso degenerativo que nosotros estamos viendo, que se da por la presencia de estas dos lesiones en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer, esto finalmente tenemos que ver cómo nosotros tratamos de, primeramente, diagnosticarlo tempranamente y por otro lado también tenemos que saber qué hacer cuando ya se ha establecido esta enfermedad en los adultos mayores. De esta manera, como les comentaba, hay factores de riesgo que pueden estar desarrollando la enfermedad de Alzheimer de la forma esporádica. Dentro de los genéticos, como ya les había comentado, está la poliproteína E. Dentro de los otros, los ambientales, estamos hablando precisamente inclusive de metales. Sí, dentro de los metales, en México estamos ahorita haciendo un estudio sobre precisamente el arsénico, que es un metaloide que posiblemente esté involucrado precisamente a estas alteraciones neurodegenerativas. ¿Sí? Por otro lado, también es muy importante saber qué es lo que nos comemos, porque esto principalmente la obesidad, ¿sí?, obviamente involucrado por el alto consumo de azúcares y de grasas, esto nos puede ayudar o favorecer el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Pero dentro de esto, lo más importante es el envejecimiento. El envejecimiento es el factor más importante, el factor de riesgo más importante para poder desarrollar esta enfermedad.
Dentro de también otras alteraciones que pueden estar enfocadas a este proceso degenerativo es los traumas craneoencefálicos. Los traumas craneoencefálicos, como lo describía el profesor Omalo ya en el 2005, donde analizó el cerebro de jugadores de fútbol americano, donde estaba viendo alteraciones que parecían una demencia frontotemporal, características clínicas de la demencia frontotemporal. Sin embargo, cuando analizó el cerebro, se dio cuenta que había acumulaciones masivas de muerte neuronal de una proteína que se llama tau en el cuerpo de las neuronas, en la corteza temporal y frontal. Entonces, de esto, él sugiere que inclusive este trauma craneoencefálico puede ser un factor de riesgo también involucrado en este proceso degenerativo. Ahora bien, también es importante hacerles notar que todo lo que nosotros generamos, que todos nuestros sentidos finalmente nos generan siempre recuerdos, ¿sí? Y los recuerdos precisamente es el inicio de esta patología. Y esta patología, fíjense, nosotros hemos empezado a analizar este cerebro con el doctor Raúl Mena, que fue el director del Banco Nacional de Cerebros en México, desafortunadamente en el 2014 porque falleció, pero él desde que llegó a México de su estancia postdoctoral, él empezó a tratar de entender toda esta patología que se encontraba en la muerte de las neuronas por la acumulación masiva de las marañas neurofibrilares, ¿sí? Que son filamentos altamente insolubles que se van acumulando dentro del cuerpo de la neurona y que finalmente la matan. Hay la otra lesión que también es característica de este cerebro, que son las placas amiloides, que están constituidas por depósitos de amiloide beta y que a su alrededor están estas estructuras piriformes, que esas estructuras piriformes son las neuritas distróficas, y estas neuritas distróficas pertenecen a parte de las neuronas, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros, si queremos hacer un diagnóstico temprano, para estudiar, para poder diagnosticar fehacientemente lo que es la enfermedad de Alzheimer, entonces tenemos que entender también los procesos moleculares de otras enfermedades neurodegenerativas, en donde se modifican también proteína tau, y que tenemos que ver la diferencia finalmente, cómo se está comportando entre una y otra. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que entender entonces estos mecanismos moleculares que se dan en estas proteínas que se involucran en el proceso neurodegenerativo. Y vean, la Asociación Internacional de Alzheimer nos sugiere estos 10 puntos para poder nosotros sugerir el inicio de un probable desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y aquí le estoy marcando 3 puntos muy importantes, que son cambios de memoria, disminución o falta de buen juicio, y por otro lado los cambios de humor y personalidad. Entre otros, pues bueno, están los demás. ¿Por qué me interesa precisamente evocarle? ¿Por qué estoy precisamente marcando estos 3 puntos? Principalmente porque estamos hablando de áreas totalmente diferentes. Si estamos hablando de cambios, alteraciones de lo que son de la memoria, alteración de la memoria, estamos hablando de hipocampo. Y si estamos hablando de alteración del juicio y de la conducta, alteración de humor y la personalidad, estamos hablando de la corteza temporal y frontal. ¿Qué significa esto? Que para que nosotros tengamos precisamente una alteración de esta naturaleza, necesitamos que ya se haya acumulado una gran cantidad de muerte neuronal en estas áreas, que es el hipocampo, corteza temporal y corteza frontal. O sea, finalmente estamos viendo que estos síntomas clínicos tempranos en realidad no son tempranos, porque los mecanismos moleculares ya se han echado a andar desde mucho tiempo atrás. Y finalmente lo que nosotros tenemos que ver, cómo este proceso degenerativo va a poder alterar nuestra masa encefálica, y que obviamente con la imagenología podemos nosotros ver estas alteraciones a nivel macroscópica, básicamente. Pero esto no nos puede indicar realmente cómo el hipocampo se está alterando en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque este es, por ejemplo, vean, este es un corte de un cerebro normal, un hemisferio, y el al contrario es comparándolo con el hemisferio de una persona con la enfermedad de Alzheimer. Lo primero que ustedes ven es el cambio de tamaño entre uno y otro, ¿sí? Un cerebro normal, ya se los han comentado, está normalmente entre un peso de 1,4 kilos y 1,6 kilos. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, este deterioro genera realmente una pérdida de la masa encefálica y puede llegar a pesar entre 600 a 700 gramos. Macroscópicamente podemos evidenciar realmente alteraciones como por ejemplo son
la gran apertura de los ventrículos. Por otro lado, también se ve una gran reducción entre lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Sí, la sustancia blanca es todo esto que ustedes están viendo, y veanlo, comparando con el cerebro con Alzheimer, realmente hay una gran disminución. Pero lo más importante aquí es que vean la sustancia gris, que es esta más oscura, compárenla con el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Hay una gran reducción. ¿Sí? Y esto se debe por la muerte masiva de neuronas que se da en estas áreas. Comparando obviamente ya el hipocampo propiamente dicho, involucrado en lo que es la memoria, vean el hipocampo de una persona con enfermedad de Alzheimer, prácticamente llega a desaparecer. Y todo con esto que les comento es precisamente por las alteraciones moleculares que nosotros estamos viendo en el proceso degenerativo de la enfermedad de Alzheimer. Tenemos que ver entonces, y nosotros tenemos que analizar tridimensionalmente a estas proteínas en los cuerpos de las neuronas, cómo se están modificando, también así en las placas amiloides, cómo se modifica esta proteína tal. ¿Sí? No nada más verán que esta es una acumulación nada más de simplemente tau. Es tan dinámico lo que nosotros podemos analizar en el microscopio confocal que ustedes están viendo acá de este lado, que se utiliza un rayo láser, diferentes rayos láser, para poder nosotros estimular diferentes longitudes de onda y poder analizar las proteínas simultáneamente. ¿Sí? Para esto tenemos que entonces enfocarnos y asociarnos precisamente cómo es el procesamiento molecular de esta proteína tau, cómo se involucra en el proceso degenerativo y asimismo qué importancia tiene el péptido amiloide beta en esta enfermedad. Nosotros hasta el momento no hemos podido definir si es primeramente la muerte neuronal que precede a los depósitos de amiloide beta o que si primeramente son los depósitos de amiloide beta que generan un ambiente tóxico en el parénquima cerebral y que finalmente va a afectar a la neurona. Eso no lo sabemos, pero lo que tenemos que ver de dónde viene precisamente o cómo es que se presentan estas lesiones. Como les comentaba, estas lesiones se presentan 15, 20 años antes de que empiecen los síntomas clínicos. Por eso es tan difícil que nosotros podamos evidenciar fehacientemente o asegurar fehacientemente al 100% que esta enfermedad es la que se está desarrollando. Todos los diagnósticos clínicos son solamente sugestivos. La forma en que al 100% nosotros podemos asegurar que es Alzheimer es a través del estudio histopatológico del cerebro. ¿Sí? Y por eso es tan importante que entonces busquemos nosotros precisamente estas primeras etapas de degeneración. Ahora, ¿de dónde viene esta proteína o este péptido amiloide beta? ¿Sí? Porque es una proteína que todos tenemos, todos tenemos la proteína precursora de amiloide. Hay procesamientos de proteólisis en esta proteína, pero ¿de dónde viene? La proteína, el péptido beta amiloide, se encuentra anclado en lo que son las membranas de las neuronas. Hay unas enzimas, esta es la proteína precursora de amiloide, hay unas enzimas que empiezan a degradar a este péptido amiloide beta y que este péptido amiloide beta se empieza a liberar un pequeño fragmento que son de 40 a 42 aminoácidos, que estos pequeños fragmentos empiezan a agregarse entre ellos mismos, tienen la capacidad de polimerizar entre ellos y formar lo que son las placas amiloides. ¿Sí? Entonces, estos depósitos de amiloides son altamente insolubles que generan un ambiente tóxico en el cerebro. ¿Sí? Pero también tenemos la otra lesión que realmente con la presencia de estas marañas neurofiliares correlacionan con el deterioro cognitivo de la persona, no así los depósitos de amiloide beta. Por lo tanto, es muy importante nosotros entonces analizar todo este proceso que se está dando en esta proteína. Pero esta proteína, esta acumulación de esta proteína que nosotros vemos en el cuerpo de las neuronas, también es una forma natural que nosotros la tenemos teniendo una función específica que se encuentra en los axones de las neuronas. ¿Sí? Esta proteína tau se encuentra en los axones de las neuronas y favorece la estabilidad de los microtúbulos y, por otro lado, también favorece el movimiento de vesículas y organelos a través de todo el axón. ¿Sí? En la enfermedad de Alzheimer, ¿qué ocurre con esta proteína? ¿Sí? Esta proteína tau que nosotros la hemos visto que estabiliza ya los microtúbulos y que obviamente al estabilizar los microtúbulos en los axones favorece la comunicación entre las neuronas. Eso es la forma normal de esta proteína. Todos la tenemos,
¿sí? Pero en la enfermedad de Alzheimer, esta proteína que les comentaba que está estableciendo los microtúbulos, lo que está haciendo ahora, o lo que se hace, es que la proteína tau se desprende del microtúbulo, de la tubulina, que es la parte a la que se asocia, y esta proteína tau tiene la capacidad de autoagregarse. ¿Y por qué se está autoagregando? Porque hay una serie de mecanismos moleculares que están sucediendo en esta proteína y que se empiezan a autoagregar, se pierden las comunicaciones intercelulares que finalmente van a matar a la neurona por el exceso de acumulación de estos filamentos que son altamente insolubles. De aquí es donde nosotros partimos para poder entender todo este procesamiento molecular, y estos mecanismos y esta muerte neuronal es la responsable de los síntomas clínicos que principalmente vemos en las personas con la enfermedad de Alzheimer. Así, también dentro de esto quiero hacerles hincapié que es muy complicado que realmente, si hay un abuso y hay violencia sobre los adultos mayores, inclusive se incrementa mucho cuando la persona está desarrollando la enfermedad de Alzheimer. Entonces, también nosotros tenemos que entender que no nada más hay que entender esta patología a nivel celular, sino también a nivel social tenemos que entender, y tenemos que apoyar entonces a los familiares, y todo el sector salud también tiene que empezar a apoyar a estos familiares, a las asociaciones, para poder entender y disminuir este mal invisible, ¿sí? Dentro de esto tenemos que aprender también a evitar el edadismo, que es la discriminación por la edad, ¿sí? Entonces, si estamos llevando a nuestra población, se está llegando ya a una población adulta mayor, pues tenemos que hacer énfasis precisamente en todos estos procesos, ¿no? Bueno, regresando un poco más a qué ocurre en el cerebro, lo que usted está viendo aquí es un corte de hipocampo, ¿sí? Este corte de hipocampo, la vía de entrada de la información de la neocorteza es a través de la capa 2 del entorrinal. De la capa 2 del entorrinal se proyectan axones hacia lo que es el subículo, el CA1 y el CA4. La forma en que responde el hipocampo hacia la neocorteza es a través de la capa 4, mandando proyecciones hacia la capa 4 de la corteza entorrinal, y finalmente se va hacia la neocorteza. Este proceso se llama la vía perforante, ¿sí? Pero fíjense, esto que ustedes están viendo aquí, en estas estructuras más negritas, esos son neuronas muertas que fueron teñidas con marcadores específicos para esta proteína. Esto ha llevado, en 1991, el profesor Brack describió a lo largo de lo que es el hipocampo cómo se iban acumulando estas marañas neurofibrilares, ¿sí? Y encontró que en las etapas preclínicas, donde todavía no hay síntomas clínicos realmente de la enfermedad, la primera área que se acumula estas lesiones es en lo que es la corteza transentorrinal. Posteriormente, cuando ya hay los pequeños síntomas, que esos son los sonidos frecuentes, alteraciones muy sutiles en la persona con enfermedad de Alzheimer, vean, esto se empieza a acumular en la capa de la entorrinal, pero ya empieza también a invadir lo que es la parte profunda del hipocampo, ¿sí? Y en la etapa ya totalmente donde la persona tiene alteraciones ya bien cimentadas, ¿sí? Pues obviamente ya tiene invadido todo lo que es el hipocampo y obviamente corteza temporal y frontal, ¿sí? Pero este procesamiento, como les comento, no es simultáneo, no es de un momento a otro. Les he comentado que se va a través de 20 años. Y esto fue lo que yo hice en mi instancia doctoral, que es precisamente ver cómo se estaba acumulando esta proteína tau en el cuerpo de la neurona, que va desde una división granular difusa, que todavía no se presentan procesamientos de polimerización, pero que van agregándose. Estos polímeros forman pequeñas trabéculas dentro de la neurona que la asfixia y finalmente la mata. Todo este procesamiento es tan dinámico que finalmente nos ha llevado a entender estos mecanismos moleculares que son proteólisis endógena y hiperfosforilación, y que en conjunto esto nos favorece cambios conformacionales de la molécula. Y estos cambios conformacionales de la molécula, precisamente nosotros estamos mapeando a lo largo de la molécula de la proteína tau con marcadores que nos detectan la proteína tau intacta, fosforilaciones, cambios conformacionales regionales,
cambios conformacionales estructurales, asimismo con también marcadores que pueden detectar lo que es la proteólisis. Esto, tenemos nosotros aproximadamente 18 marcadores que tenemos que estar analizando cada uno de los cerebros que nos donan, y precisamente esto lo que nos está llevando a cabo un acercamiento en el 2003 por el doctor García Sierra. Empezó a ver que el primer cambio conformacional que sufre la molécula en la enfermedad de Alzheimer es un plegamiento de la molécula, que es de la porción amino sobre el tercer dominio repetido, y que finalmente hay una serie de mecanismos de proteólisis que nos dejan un fragmento mínimo que es de 92 a 95 aminoácidos. Semejante que lo que pasa también en la proteína precursora de amiloide, también hay proteólisis en la proteína tau. ¿Sí? Y esto lo que él analizó fue principalmente ver y analizar las marañas nucleares extracelulares, y que posteriormente también esto se presenta en las marañas nucleares extracelulares, pero finalmente lo que está presente en estas marañas extracelulares son los depósitos solamente de la proteína tau proteolizada. Esto nos ha llevado también a tratar de entender estos mecanismos moleculares y las etapas más tempranas de agregación, y hemos encontrado por presencia o ausencia de estos marcadores, combinándolos todos ellos, que hemos podido evidenciar esta secuencia específica de procesamientos moleculares. ¿Sí? Esto, como les decía, en el 2013 el doctor García Sierra describió que el primer mecanismo molecular de la proteína tau era el plegamiento de la molécula. Sin embargo, al analizar estas etapas tempranas, nosotros vimos que realmente hay varios pasos previos a esto. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? ¿Sí? Dicen, bueno, ya es un tejido que ya no tiene vida. ¿Para qué hacer todos estos estudios moleculares? Precisamente esto que nosotros estamos haciendo, estos estudios moleculares que nosotros tratamos de entender en lo que es el mecanismo neurodegenerativo de la enfermedad de Alzheimer, cómo se dan los procesos de fosforilación, cómo favorecen los cambios regionales de la molécula, y que finalmente van a hacer el plegamiento de la molécula totalmente, y que finalmente dejan este fragmento. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque estos mecanismos moleculares los vamos a llevar entonces para buscar precisamente este método vamos a desarrollar un método de diagnóstico temprano, ¿sí? No invasivo, porque finalmente lo que estamos viendo y estamos analizando principalmente es en el cerebro mismo de la persona que falleció con estas alteraciones neurodegenerativas. Sin embargo, tenemos que llevarlo precisamente ahora a tejidos externos donde nosotros podemos ver y entender estos mecanismos moleculares. Por otro lado, también entendemos y debemos entender que no toda la proteína tau que nosotros estamos describiendo en este proceso degenerativo es anormal. Hay mecanismos también hay mecanismos protectores. Nosotros en el 2005 hemos tratado de ejemplificar que esta proteína tau fosforilada es un mecanismo de protección ante el pequeño fragmento que se presenta, que es de 92 a 95 aminoácidos, que es altamente tóxico, y que finalmente nosotros pretendemos que hagamos que nosotros en el laboratorio podamos hacer un mecanismo, un modelo celular, ya sea en animal o en cultivos celulares, para que nosotros podamos ver el procesamiento realmente que se puede estar generando en lo que son las marañas neuronales, y poder tener un efecto en esto. ¿Cuánto me falta? Pero ya no me tarda tanto. 3 minutos y después al terminar continuamos con esto. Bueno, entonces hemos sugerido precisamente en el 2005 y el 2016 toman el artículo que nosotros publicamos precisamente de este de protección y toxicidad, y que es un nuevo concepto que nosotros hemos propuesto a la comunidad científica, que realmente fue complicado que nos pudieran aceptar estos mecanismos o esta sugerencia, ¿sí? Y entonces, precisamente sobre esto que les comentaba, hay un estudio que se hizo en México precisamente sobre piel para poder buscar esta expresión de esta proteína normal, y ahí se encontró que en la enfermedad de Alzheimer hay una mayor expresión de la proteína tau fosforilada, ¿sí? Comparado con el normal, y esto es en piel. Pero nosotros lo estamos llevando, inclusive es una biopsia que se hace detrás de la oreja, pero finalmente sabemos que es una biopsia y hay un daño hacia la persona con la enfermedad de Alzheimer. También se ha buscado la presencia de la proteína tau y amiloide beta en plasma, que también no ha sido tan bien
todavía no es tan fehaciente, pero bueno, lo que encontramos nosotros es que ya hay precisamente búsqueda en tejido periférico, que nosotros es lo que estamos buscando, ¿no? Y tratamos de hacer, obviamente, con estas enfermedades neurodegenerativas que también está involucrada la proteína tau. Entonces, si ven ahora estos mecanismos moleculares que les he descrito en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer, ahora lo tenemos que ver, pero con otras enfermedades, pero también en tejido periférico, como es, por ejemplo, esta demencia frontotemporal. Esto es la proteína tau que caracteriza la acumulación de la proteína tau en células gliales en el cerebro de estas personas, ¿no? Tenemos que ver que también hay otras demencias, como la demencia de Marañas, ¿sí? Demencia frontotemporal, que también hay presencia de marañas neurofibrilares, pero esto realmente es el procesamiento molecular difiere de estas a la enfermedad de Alzheimer. Entonces estamos viendo inclusive, ustedes están viendo en este caso es un corte de cerebelo de una persona con enfermedad de priones, que esto, lo que ustedes están viendo en verde es la proteína prion y en rojo es la proteína tau en cerebelo. ¿Sí? Entonces quiere decir que realmente hay mecanismos que tenemos que entender nosotros para poder diagnosticar tempranamente la enfermedad esta enfermedad con Alzheimer, y sobre todo también que hay otras patologías que pueden tener esta proteína tau que se modifica, ¿no? Y tenemos que buscar la forma tóxica. Por otro lado, también tenemos que ver que la proteína tau fosfolipida no es todo anormal. Nosotros en el laboratorio hemos estudiado cómo la proteína tau está asociada a mecanismos fisiológicos normales, que es el proceso de división celular. Está coordinando realmente, está involucrada en el proceso de división celular, y bien en etapas tempranas o en las células en reposo, la proteína tau que ustedes están viendo en color verde se encuentra en puntos dentro del núcleo, y que cuando empieza el proceso de división celular se incrementa, y cuando sale ya del proceso de división celular, ¿sí? Lo que es la citocina es la separación de las dos células hermanas, entonces finalmente vuelve otra vez a los puntos normales, y esto es proteína tau fosforilada. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros no tenemos que... Eso es una fotografía, un esquema que me hicieron un día que estaba de fin de semana, ¿verdad? Pero bueno, entonces no tenemos que hacer esto. Pero bueno, tenemos que encontrar también, nosotros nos hemos enfocado a entender lo que es la patología de la enfermedad de Alzheimer, solamente con tau y con la proteína péptido beta-amiloide, pero hay otras proteínas que también se están modificando. Esta es una proteína de splicing que en el laboratorio hemos encontrado. Normalmente esta proteína de splicing se encuentra en el núcleo, y que en la enfermedad de Alzheimer la hemos visto asociada a las marañas neurofibrilares y a las neuritas distróficas que están acompañando a las placas amiloides. Pero finalmente debería estar en el núcleo, ¿sí? Como lo vemos en esta fotografía, pero en la enfermedad de Alzheimer se está quedando fuera en el citoplasma. Esta proteína de splicing no se ha descrito a nivel internacional. Nosotros somos los primeros que estamos describiendo cómo se está modificando y que esta proteína de splicing se encuentra en la enfermedad de Alzheimer, y cómo que realmente estas marañas neurofibrilares positivas a este factor de splicing también correlacionan con el deterioro cognitivo, que son las etapas de bráctea que les escribí seguramente hace un tiempo. Entonces tenemos que ver que esta patología, inclusive hay enzimas de inflamación que también se están asociando, y que esta enzima de inflamación no ha sido descrita tampoco en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Y esta enzima normalmente no se encuentra en el cerebro, se encuentra todo en el sistema periférico. Y nosotros en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer la hemos encontrado abundantemente, y hemos tratado de relacionarla con células que están involucradas en este proceso de inflamación, pero vimos que las células gliales que ustedes están viendo en azul, el depósito de amiloide beta y la proteína tau en las marañas neurofibrilares, nosotros estamos viendo que esta proteína de enzima de inflamación no se encuentra precisamente en la periferia, no está siendo sintetizada por esta proteína, sino lo que estamos viendo son células microgliales, y que esto finalmente están generando procesos de inflamación que posiblemente estén afectando a la neurona. Pero bueno, hasta el momento no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, pero bueno, estamos encontrando estas dos proteínas que están involucradas, alterando así el proceso también de la proteína del péptido beta-amiloide, que es solamente el 1,42. Hay especies también mucho más truncadas, y hay truncadas que es de 3 a 42 y de 11 a 42, y que este proceso que también se da en los vasos sanguíneos, esto está alterando precisamente la barrera hematoencefálica, y que
porque eso también está implicado en lo que es altamente dinámico y que va a alterar finalmente a lo que es tanto las células gliales como las células microgliales están afectando principalmente a lo que es la barrera hematoencefálica. Tenemos que tener alerta entonces que lo que aquí les pongo es que se están haciendo fármacos contra la proteína tau fosforilada, pero nosotros hemos encontrado que está involucrada la proteína tau fosforilada en procesos de división celular y que también hemos encontrado en órganos. Este es un estudio que hicieron la presencia de la proteína tau fosforilada en el testículo, y nosotros en el laboratorio lo hemos encontrado en páncreas, ¿sí? Que nos salieron las imágenes, pero también hemos encontrado factores de riesgo. Estas arañas neurofiliares son, y los depósitos de amiloide beta lo hemos encontrado en cerebros con diabetes mellitus. ¿Sí? Ahora, también aquí es importante que no todos los que desarrollan la diabetes van a desarrollar la patología de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Sino que realmente a veces estamos en un proceso que estamos estudiando precisamente qué factor tiene o qué está haciendo que los cerebros de las personas con diabetes pueden desarrollar esta patología, y hay que empezar a estudiar más sobre esto, ¿no? También hemos buscado este método de diagnóstico temprano no invasivo, y este es, por ejemplo, la proteína tau en el epitelio oral de una persona sana que me está dando una plática. Sí, este es un epitelio que yo comenté en el laboratorio, que cuando lo vi fue la primera expresión de la proteína tau en este epitelio, y vean, la proteína tau está en el núcleo como previamente ya se nos había indicado. ¿Sí? Pero con una persona con la enfermedad de Alzheimer, con demencia, no sé por qué no salen algunas imágenes, pero la presencia de esta proteína tau, al igual que lo vemos en el cerebro, la proteína tau se empieza a acumular en el cuerpo de la célula. Por otro lado, también estamos estudiando mecanismos moleculares que se dan en ratones transgénicos, que hay una gran acumulación de la proteína tau, y que esta finalmente puede ir evolucionando, acumulándose a través del tiempo, pero que finalmente esta proteína tau, que es fosforilada, no afecta realmente al ratoncito. ¿Sí? Esto quiere decir entonces, en conclusión, que tenemos que hacer más y no quedarnos en una forma sedentaria, ¿sí? Sin tener que hacer más para entender estos mecanismos moleculares. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer entonces es tener una gran actividad, reducir el consumo de grasas, de azúcares, para que nosotros podamos tener una vejez saludable, ¿sí? Con nuestra integridad de nuestra mente. Y bueno, ahorita les muestro una fotografía que me tomaron hace unos días, y que finalmente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Llegar a que cuando seamos adultos mayores tengamos ya esta capacidad. Bueno, esto es una fotografía que me tomaron recientemente, ¿no? Y bueno, todos estos estudios no son solamente de una persona, sino son realmente todos mis estudiantes que están involucrados, mi técnico y obviamente mi asistente, que es mi esposa, y que mi esposa finalmente no me hace huelgas, y podemos seguir trabajando a gusto, ¿no? Dentro de esto, lo que buscamos realmente es la felicidad, y un investigador, cuando tiene la felicidad, es cuando realmente todo lo que nosotros hacemos de investigación es para favorecer a la sociedad, y esto es lo que nosotros pretendemos hacer. Y ya finalmente nada más me quiero despedir de ustedes con este pequeño video, que es un homenaje a aquella persona que favoreció el desarrollo del banco de cerebros en México, que es el doctor Raúl López, y que obviamente es para mí un gusto y un placer haber trabajado con él durante 20 años, y que bueno, fue mi amigo y sigue siendo mi maestro, ¿sí? Les dejo con próximamente.